Bienvenidos a Esther Psicóloga a tu lado. Bienvenidos hoy a un curso de asertividad. ¿Sabéis lo que es la asertividad? ¿Os cuesta decir que no? ¿Os cuesta decir que no cuando os hacen una petición? ¿Os sentís culpable cuando decís que no? Como si hubierais cometido un crimen. Cuando alguien hace algo que os sienta mal. O incluso cuando vais a un restaurante y os ponen la carne más cruda de lo normal. O al revés, demasiado hecha. ¿Os sabéis quejar y decir al camarero que os la haga más porque está demasiado cruda? ¿O os calláis o coméis la carne tal y como está? Cuando alguien os ha dicho que os ha sentado mal, ¿sois capaces de hablarlo con esta persona? ¿O os lo calláis y os reprimís vuestras emociones? ¿O por el contrario, sois personas más tendentes a la agresividad y cuando algo os molesta tendéis a no poderos callaros, a ser impulsivos, agresivos y tendéis a gritar, a insultar? ¿Os cuesta un montón decir las cosas con tranquilidad, con relajación, con buenas palabras, con cariño y tendéis a enfadaros y a dejaros llevaros por la rabia y la impulsividad? Bueno, si te caracteriza más lo primero que he dicho es que probablemente eres una persona poco asertiva. ¿Por qué? Porque tienes una personalidad más sumisa, que dice a todo que sí, que es demasiado buena, que te sientes culpable cuando no complace a los demás, que eres demasiado sensible, demasiado complaciente y que piensas en los demás antes que en ti. Y tiendes a ser una persona más sumisa y siempre eres el último de todo. En cambio, si eres más dominante, tiendes a ser la segunda persona que he dicho, que es una persona también muy poco asertiva, que sueles pensar más en ti, en tus necesidades, sueles dejarte llevar más por las emociones, por la impulsividad, por lo que tú necesitas y te cuesta reprimir tus emociones. Sobre todo tu rabia, tu cólera y siempre que estás pensando en lo que quieres, lo necesitas ya y te cuesta probablemente esperar, eres una persona mejor que quiere algo, lo desea y no puede esperarse quieto, lo necesita ya. Por ejemplo, el tema de la carne, te le han puesto un plato con la carne demasiado poco hecha, muy cruda, quiere que se lo hagan ya y se pone de los nervios si el camarero no le hace caso enseguida. Bueno, pues dicho esto, un poco para que os hagáis claro de lo que es una persona más sumisa, más pasiva, ahora os voy a hacer un cuestionario para que más o menos reflexionéis si sois más asertivos, es decir, si sois decir las cosas con más cariño, si sois velar por vuestros deseos, por vuestras necesidades, pero comunicándolo todo de una manera asertiva, cariñosa, pensando siempre también que le pueda sentar bien, que se lo digas de una manera que no, sin insultarle, sin juzgarle, pero siempre velando por tus necesidades y pensando también en lo que el otro pueda necesitar y en tus emociones. Y por supuesto siempre pensando en el ganar-ganar, es decir, que la otra persona pueda salir beneficiada y que ambos, por lo tanto, podáis conseguir algo en entre comillas, en esa negociación o en eso que los dos estáis persiguiendo, ¿no? Tanto el camarero, por así decirlo, que se gana el sueldo y que tú estés contento con tu carne. Pues ahora me gustaría que os conocierais un poquito más a través de estas preguntas y que vierais más a fondo qué tipo de personalidad tenéis. Si sois personas que habláis las cosas con tranquilidad, con madurez, con cariño, con sinceridad, con transparencia, por el contrario, sois más hipócritas, más falsos, os calláis, no decís lo que sentís, mejor luego lo decís por detrás, pero a la cara no lo decís, sois más pasivos, o por el contrario, sois demasiado directos, de no tener filtro ni siquiera y vais a saco y hacéis daño con o sin querer, pero sois demasiado sin filtro. Vais directos a decir a alguien algo y podéis hacer daño a personas cuando necesitáis o queréis conseguir algo. Vamos a reflexionar y a conocernos a nosotros mismos. Yo dejo caer las preguntas y vosotros ya en casa os las contestáis a vosotros mismos. Mucha gente puede ser más agresiva que yo. He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez. ¿Esto a qué os suena? Es una persona muy pasiva, muy sumisa, muy tímida. Cuando la comida que me han servido en un restaurante no está hecha a mi gusto, me quejo al camarero. Sería una persona asertiva, si se queja de manera adecuada. Hay que ver cómo se queja. Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras personas, aun cuando me hayan molestado. Esto tiende a ser una persona más sumisa, pues está pensando más en no ofender a los demás que en sentirse ella, aunque ella se sienta mal consigo misma. Y está bien pensar en no ofender a los demás, pero lo primero es pensar en que tú te sientes bien con lo que ha pasado, en no quedártelo todo para adentro y luego quedarte esa rabia ahí y ese malestar. Porque entre otras cosas, las personas sumisas luego somatizan, es decir, tu cuerpo, o sea, tú a lo mejor tus sentimientos no los expresas ni lo que te está pasando, pero la gente tímida, la gente que no expresa, luego somatiza más, es decir, lo que no dicen tus palabras, luego tu cuerpo lo expresa, dolor de barriga, estreñimiento, tu cuerpo va a expresar aquello
que tus palabras no dicen. De alguna manera las personas extrovertidas lo bueno que tienen es que sacan sus emociones de alguna manera. A lo mejor les pasa algo, se lo cuentan a un montón de personas, lloran, se desahogan. Pero el introvertido, a no ser que sea mucho de escribir o que sea de dibujar, si no lo saca a través del arte o a través de la escritura, si no sacas esas emociones de alguna manera, el cuerpo lo va a somatizar. Bueno, dicho esto, seguimos. Cuando un vendedor se ha molestado mucho mostrándome un producto que luego no me agrada, al final o lo compro, lo paso muy mal para decirle que no. Como veis, todo esto son características de una persona sumisa o pasiva. Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué. Hay veces en que provoco abiertamente una discusión, persona agresiva. Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi posición. En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí, sumisa, pasiva. Disfruto entablando conversaciones con conocidos y extraños. Bueno, esto es una persona asertiva, una persona sana. Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas del otro sexo. La persona más bien tímida, sumisa. Bueno, puede ser tímida y no hace falta que sea sumisa, hay que decirlo. Rehuyo telefonear a instituciones y empresas. Timidez. En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución, preferiría escribir cartas a realizar entrevistas personales. Una persona tímida. Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado. Sumisa, tímida. Si un pariente cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi disgusto. ¿Sabéis? Esto es una persona sumisa, una persona pasiva que prioriza las necesidades de los demás y se guarda el malestar para adentro, y luego que hemos dicho que pasa, que somatiza, que su cuerpo a la larga va a expresarlo con dolores de cabeza, con dolores de barriga. Y yo no soy ninguna experta en esto, pero hay estudios que dicen que puede ir más allá, que el cuerpo, reprimiéndose mucho, pueden llegar a enfermedades y patologías mucho más graves que una simple descomposición o un simple dolor de cabeza. Evito hacer preguntas por parecer tonto. Bueno, pues aquí, si vais a la universidad o vais a ir a la universidad o a una conferencia, ya sabéis, para aprender hay que preguntar y equivocarse, ¿no? Pues si os quedáis siempre con preguntas y dudas es una pena, porque no aprendéis. Pues es lo que tiene a veces el tímido. Esto es una persona más tendiente a sumisa, pasiva. Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto como para ponerme a temblar. Esto puede ser agresivo o pasivo, o que te pones a temblar del miedo y te bloqueas y no haces nada y ahí te quedas, o que te pones a temblar porque vas a hacer una paliza al otro. Si un eminente conferenciante hiciera una afirmación que considero incorrecta, yo expondría públicamente mi punto de vista. Esto es una objetiva. Se lo comunica de forma adecuada, comprensiva, sensata, sin que no lo comunique ni "ay, yo no pienso así", ni "pues no lo piensas", ¿sabes? De comunicar públicamente tu punto de vista de una manera normal. Evito discutir sobre precios con dependientes o vendedores. Imagínate que te han timado o que te han dicho que te van a aplicar una oferta y no te la están aplicando. ¿Te atreves a decirlo o te callas? ¿Eres asertivo o eres más bien sumiso? ¿O te pones como un loco? Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato que los demás se enteren de, pues esto está bien. Me refiero, siempre lo importante es el mérito que te des a ti mismo, la propia aprobación que tú te des. Pero sí que es verdad que a lo mejor la persona sumisa suele esconderse más cuando hace algo bien. Soy abierto y franco en lo que respecta a mis sentimientos. Cuando sientes algo, cuando algo te molesta, eres sincero, eres franco, eres transparente, o te lo callas, o lo vas diciendo por ahí a otras personas. Es que fulanito me ha dicho esto, será tal, será lo otro. ¿Lo vas criticando por detrás o puedes hablarlo con transparencia con la persona que ha hecho algo que te ha sentado mal? Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos falsos, la busco cuanto antes para dejar las cosas claras. Con frecuencia paso un mal rato al decir no. ¿Te sientes culpable cuando dices que no? ¿Te duele la barriga? ¿Te duele la cabeza? ¿Empiezas a darle muchas vueltas, a obsesionarte? Bueno, si es así, ya sabes que eres más tendiente a sumiso, a sentirte culpable, a ser más pasivo. Pero está bien, empieza a decir que no. Y verás como poco a poco esos síntomas irán a menos. Al principio esos síntomas serán muy fuertes y dirás, Dios mío, qué terrible, qué complicado esto de decir que no. Pero poco a poco verás que las señales de tu cuerpo cada vez son menores. Verás como tu cuerpo cada vez se acostumbra más y dice, bueno, pues tampoco pasa nada por decir que no, nadie se ha muerto. Y si la persona se enfada o te arma un numerito o ves que te quedas sin amistades por eso, esas personas no te merecen. ¿Por qué? Pues porque puedes decir que no, tienes todo el derecho y no pasa nada. Lo primero eres tú y para ayudar primero tienes que ayudarte a ti. Y para querer a los demás primero tienes que quererte a ti. Y quien no lo entienda,
fuera. Hay una frase que me la han enseñado muchos pacientes adolescentes, muy graciosa, pero muy buena, que dice, aporta o aparta. Así que yo me la he quedado, que me ha encantado. Pues quedárosla vosotros también, que es muy chula. Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una escena. Es decir, eres pasivo-agresivo. Esto no hemos hablado, es cuando una persona reprime sus emociones, lo que dice aquí, que es decir, es pasiva, pero luego de repente un día explota. Y dices, anda con María Teresa de Calcuta. De repente un día es un monstruo porque te hace una escena. Y es porque lleva ahí tragando y un día explota. Así que esto es muy habitual también, los pasivos agresivos. Así que con esto cuidado, tenéis que ir soltando poco a poco, no comer y luego explotar. Esto es muy habitual, porque no nos enseñan a decir que no nos enseñan a expresar nuestras emociones y entonces un día petamos y por querer ser demasiado buenos en su momento, luego somos un ogro y somos lo peor para los demás. Entonces más vale decir todo a su debido momento y con más tranquilidad que luego de repente ser los buenos de la película. Si no me devuelven alguna cosa que he prestado, puedo reclamarlas sin sentirme mal por ello. Imagínate que has dejado a alguien algo en el trabajo, en la universidad y no te lo devuelven porque se les ha olvidado. O porque directamente dicen, uy, mira, se lo he olvidado, si no me dice nada me lo quedo, que en esta vida nunca se sabe. Entonces, ¿eres capaz de pedírselo o te lo callas? ¿Eres más sumiso o no? Cuando me alaban, con frecuencia no sé qué responder. Bueno, pues aquí un narcisista que diría, pues sí, yo soy muy guapo, yo soy el mejor. Que diría una persona con baja autoestima, una persona sumisa. No estoy de acuerdo, no pienso así, o se calla, o dice que no es guapa, o que no es guapo. Ahora, imagínate que dos personas en el cine o en una conferencia están hablando muy alto y no puedes escuchar al conferenciante o no puedes escuchar la película. ¿Qué haces? ¿Les dices que se callen? Que por favor se vayan a hablar otra parte, o te callas. Y si se lo dices, ¿cómo se lo dices? ¿De forma agresiva o se lo dices normal, con tacto y con tranquilidad? Bueno, pues si te callas y no se lo dices, ya sabes, eres más sumisa, más pasiva. Hay que trabajar esa autoestima y hay que trabajar esa asertividad. Si se lo dices como un loco, trabajar esa agresividad y esos impulsos. Si se lo dices bien, con tacto y a la vez con seguridad, perfecto. Si alguien se me cuela en una fila, le llamo abiertamente la atención. Perdona, es que estaba yo delante. Si dices así o... Perdona, es que estaba yo delante. Y agresiva. O mira, es que no digo nada porque es que me da mucho miedo, me da mucha vergüenza. Pasiva, sumisa, baja autoestima. Ya sabéis, a trabajar, chicas y chicos. La autoestima y la asertividad. Expreso mis emociones con facilidad, mis emociones y mis opiniones. Una persona con una alta autoestima no tiene dificultades en expresar sus emociones, sus opiniones, sus puntos de vista, etc. Me cuesta negarme cuando me piden un favor. Cuando alguien te está pidiendo un favor, ¿te cuesta decir que no? ¿O te sientes culpable? Después de todo este vídeo, ya sabes que si te cuesta decir que no, que tiene que trabajarse ante todo la autoestima y luego la comunicación. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy de cómo ser una persona para reflexionar de cómo sois a la hora de comunicaros con los demás. Como ya sabéis, todo tiene que ver con la autoestima. Si eres una persona que se comunica con los demás sin ningún problema, cuando algo no le sienta bien, cuando no se siente bien en una situación, probablemente tendráis una buena autoestima. Os queráis y os aceptéis. Si por el contrario no os queréis, no os aceptáis, estáis en lucha con vosotros mismos, soléis tener pensamientos negativos, aquí, en este caso, seguramente a la hora de comunicaros con los demás, os callaréis las cosas, no diréis lo que pensáis, vuestro cuerpo normalmente pues estaréis con dolor de barriga, dolor de cabeza, seréis más tímidos, no os enfrentaréis a vuestros miedos, os callaréis las cosas, no os enfrentaréis a nuevos retos, dejaréis muchas oportunidades en la vida. Y si sois demasiado agresivos, pues ahí hay que trabajar tal vez el tema del narcisismo, del egocentrismo, del egoísmo, querer ser mejor que los demás, la regulación emocional, el tema de los impulsos, de la agresividad, de cómo ser más empático con los demás, cómo ponerse más en el lugar de los demás, a pensar antes de hablar, a no dejarse llevar por las emociones, etc. Bueno, chicos, y nada, espero que os hayáis conocido mucho más con esto, acerca de cómo os comunicáis con los demás, cómo os habláis a vosotros mismos, si os aceptáis y si os queréis, y sobre todo si os conocéis, porque para saber si os aceptáis o si os queréis, primero os tenéis que conocer. Es tan importante la base, que es el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo. Y bueno, y espero que os hayáis conocido y que sobre todo que esto os ayude a quereros a vosotros, a quereros un poquito más cada día a vosotros mismos. Bueno, y nos vemos en más cursos de desarrollo personal y psicología, en Esther, psicóloga a tu lado.
Un abrazo, amantes del desarrollo personal.